Damas y caballeros, queridos amigos, gracias, señora directora general, por su recibimiento en esta ilustre casa. Y saludo a todos los ministros, presidentas y presidentes de organizaciones de cortes, de organizaciones internacionales, por supuesto, a los ministros, embajadoras, embajadores, parlamentarios, y a todos los representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales. Y en el fondo, generalmente se dice, damas y caballeros, en sus rangos y calidades. Pero quiero decirles además, en nombre de las luchas que son las suyas. Estoy muy contento, presidente, de estar aquí a su lado en este día. Y en el fondo es un viejo compromiso. Un compromiso asumido junto a Robert Badinter cuando celebramos juntos los 40 años de la ley de abolición en Francia. Un compromiso asumido en Chaillot cuando celebrábamos los textos sumamente importantes que están en la base de nuestros principios y valores. Y un compromiso asumido con unos y otros durante todos estos últimos años, pero que son compromisos que Francia ha asumido desde hace décadas. E incluso desde mucho antes. Así que, al acoger hoy el 9º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, Francia retoma, en el fondo, una cita que ayudó a inaugurar en Estrasburgo hace 25 años con el primer Congreso. Sigue estando al lado de quienes luchan por la abolición. Desde entonces, el mundo ha cambiado profundamente, es evidente decirlo. Varios estados abolicionistas se han sumado. La abolición de la pena de muerte es, de hecho, uno de los pocos derechos humanos que sigue avanzando constantemente, y la esperanza de una abolición universal representa un horizonte alcanzable. Sin embargo, y volveré sobre esto, los riesgos persisten en muchos países. Y cuando veo los debates en nuestros países, considero que nada está garantizado. Francia, Europa y muchos estados en todo el mundo, cuyo compromiso quiero reconocer aquí y cuyos representantes han asumido esta lucha, siguen haciéndolo y es fundamental. Francia misma sabe que la abolición de la pena de muerte es una lucha. Mucha gente finge creer que, en el fondo, es algo obvio, que siempre ha sido así, que es muy sencillo. No olvido la lucha que se llevó a cabo hace más de 40 años contra la opinión pública, contra, en el fondo, la opinión tal como parecía expresarse, pero en nombre de los principios que guían esta abolición. Y sé que en muchos países donde esta abolición sigue avanzando, nada de este camino es evidente. Siempre es el resultado de un debate profundo, a veces doloroso, que atraviesa nuestras sociedades, nuestras conciencias, nuestras convicciones más íntimas. De hecho, la mayoría de nuestros compatriotas todavía se oponían a la abolición. Cuando, el 18 de septiembre de 1981, la Asamblea Nacional aprobó la ley que abolía la pena de muerte, fue una iniciativa a su alcance. Por el ministro de Justicia, Robert Badinter, apoyado desde su campaña por el presidente François Mitterrand. Y aprendimos y entendimos que una democracia podía mostrarse inflexible ante el crimen, sin por ello renunciar a la humanidad, sin por ello, en el fondo, convertirse en aquello contra lo que lucha. Y esta experiencia también nos invita a mucha humildad. Ningún pueblo transforma su visión de la justicia de un día para otro. La pena de muerte, y lo digo aquí con mucha humildad, frente a varias mujeres y varios hombres que han vivido estas situaciones. La pena de muerte es ante todo un silencio. Ese que describe Hugo y muchos otros, ese que sigue al pronunciamiento de la sentencia, una losa de plomo fría que cae sobre el individuo y ya asesina una parte de su humanidad. La pena de muerte es después una espera.
Esa espera del condenado, que vive esos últimos días, a veces muchos, con el cuerpo y la mente encadenados a un solo y mismo pensamiento, terrible, insoportable, inconmensurable, la muerte. Desde hace siglos, la pena de muerte acompaña la historia de la humanidad. Se ha presentado como una necesidad, como justicia, a veces como protección. Pero sabemos que no es así. No quiero aquí volver sobre los debates, las demostraciones, sobre la instrumentalización de estos, los sesgos, el carácter siempre falible de nuestras decisiones de justicia que van de la mano con nuestra justicia. En sí misma. Quisiera simplemente decir al respecto dos cosas muy sencillas. La pena de muerte nunca ha hecho a una sociedad más segura. Nunca. Porque no disuade. Es una locura. Eso ha sido demostrado, observado, medido. La pena de muerte no tiene, nunca ha tenido, el valor disuasivo que algunos poderes, a menudo autoritarios, que la defienden, quisieran atribuirle. Puede ser un arma, pero nunca es un escudo. Y la segunda cosa fundamental, a mi parecer, es que, en el fondo, la abolición es el reconocimiento de la dignidad humana. Y es el hecho de que, sin importar lo que uno o una de nosotros haya hecho, no tenemos el poder de negarle esa pertenencia a nuestra humanidad. Y este principio es la base de todas nuestras sociedades democráticas. Este principio es la posibilidad misma de vivir juntos, incluso con el peor de los hombres o la peor de las mujeres. Debemos hacerlo. Y no podemos negarle su parte de dignidad humana. Podemos castigarlo. Debemos castigarlo. Debemos responder a la restauración de los derechos de la víctima, de sus derechohabientes, de su familia. Debemos castigarlo para que entienda, para asumir la reparación en nombre de la sociedad. Pero no tenemos derecho a quitárselo. Esa pertenencia a la humanidad. Y hay, de alguna manera, una traición a lo que somos y a lo que son nuestras sociedades democráticas. En la pena de muerte, en la medida en que, por un lado, niega la dignidad del otro, lo cual nos está prohibido, pero también en la idea de que se puede expulsar el mal de la sociedad. Ser una democracia es construir la posibilidad de tomar decisiones juntos, de dar representaciones, de hacer leyes, de tomar decisiones, pero también es reconocer la participación de todos dentro de una sociedad democrática, la parte de cada uno, y aceptar que no podemos expulsar el mal que es nuestro fuera de nuestra sociedad. Lo contenemos. Lo reducimos, lo sancionamos, lo prevenimos mediante la educación, a veces mediante el cuidado. Pero no podemos expulsarlo, negarlo, y en ningún caso la pena de muerte realmente lo elimina. Eran las dos cosas que quería recordar al respecto, que me parecen importantes. La pena de muerte no es eficaz, contrario a lo que nos dicen, y la pena de muerte es una negación de la humanidad y del principio de dignidad humana que está en cada uno de nosotros. Por eso, en este sentido, una democracia no se mide solo por la fuerza de sus leyes, sino por su capacidad de preservar la dignidad de cada persona y, por lo tanto, lograr esta lucha por la abolición. La historia de la abolición es la de un avance constante, lo recordaba al comenzar mi intervención, y de hecho podemos alegrarnos por el número creciente de estados abolicionistas. Pero la pena de muerte sigue siendo, sin embargo, una realidad en muchas regiones del mundo. Una realidad, aunque el mundo nunca ha estado tan cerca de la abolición, nunca. Las ejecuciones no han sido tan numerosas en los países que aún mantienen este principio. De hecho,
El número de ejecuciones alcanzó el año pasado su nivel más alto desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas por las autoridades de solo 17 países. 25.000 personas se encuentran en este momento en que estamos reunidos en la espera insoportable de su ejecución. Es ante esta realidad y apoyados en los principios humanistas que han hecho brillar su historia común, que Francia y Europa están plenamente comprometidas con el camino hacia la abolición universal. Después de haber retirado de su legislación respectiva la pena capital, los europeos, reunidos en el seno del Consejo de Europa, decidieron colectivamente fundar en 2003 el primer y más amplio espacio político de la historia, sin pena de muerte a través de la ratificación del Protocolo Adicional número 13 a la Convención Europea de Derechos Humanos. Es un orgullo. Y nuestra Unión Europea también ha hecho de la abolición una condición para la integración de nuevos estados. El ideal abolicionista está en el corazón de los principios y de la estructura europea. Pero de ninguna manera se reduce solo a Europa. Solamente. Primero, haciendo referencia al Consejo de Europa, debe extenderse a la totalidad de su espacio, incluyendo hasta sus confines, incluso en países que, todavía hoy, lo ponen en entredicho. Pero sobre todo, más allá del humanismo que hay detrás del abolicionismo, quiero reiterar aquí, y lo mencionaba hace un momento con algunos de nuestros luchadores por la libertad, que es un principio universal. En ningún caso, la idea abolicionista podría reducirse a una concepción estrictamente europea o ni siquiera occidental. Hay luchas que trascienden las fronteras, las épocas, los regímenes políticos y la abolición universal de la pena de muerte es una de ellas. Y si bastara con recurrir también a argumentos históricos y geográficos, podríamos recordar aquí que, ya en 1863, Venezuela tomó la decisión histórica de abolir la pena de muerte, abriendo un camino que poco a poco fue seguido en todos los continentes. Desde nuestro último encuentro en Berlín en 2022, el movimiento de la historia ha seguido avanzando en otros continentes. Zambia y Zimbabue han tomado la decisión de abolir la pena capital. Quiero reconocer el importante anuncio hecho por el ministro para el Líbano. Y se los agradezco muchísimo. Y creo que no hay nada de inocente en que el Líbano tome una decisión tan valiente, en el momento en que, en los países vecinos, se están tomando otras decisiones nefastas que van en sentido contrario. Quiero reconocerlo. A todos los estados también que, como Malasia, han emprendido reformas importantes, reduciendo el uso de la pena de muerte, aunque todavía quedan pasos por dar para llegar hasta el final. Estas decisiones nos recuerdan que ningún pueblo está condenado de manera permanente a la pena de muerte y que la abolición no es un ideal lejano, sino un camino completo, en el que cada paso cuenta. Y en este sentido, no puedo sino ver con preocupación lo que, en el Sahel, en Israel, algunos están impulsando con propuestas de leyes que, espero, las Cortes Supremas, con independencia y conciencia, tendrán que juzgar. Por último, la causa de la abolición universal no podría avanzar sin la movilización indispensable de las sociedades civiles. Organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos, que son las fuerzas vivas del movimiento abolicionista. Quiero aprovechar este momento para rendirles homenaje, en particular a Juntos contra la Pena de Muerte, organizador de este congreso, a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte también, a la que perteneció durante mucho tiempo Robert Badinter, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a sus jóvenes militantes que están comprometidos en esta lucha, a las Naciones Unidas, Señor, al comisionado y a la importancia. También a su apoyo. Y a todos los galardonados.
Marianne, a quien acabo de ver y que también está aquí, son iniciativas impulsadas por la diplomacia francesa que buscan acompañar a estas mujeres y hombres que, con valentía, luchan por los derechos humanos, por la dignidad humana y por la abolición. Eso es, señoras y señores, lo que venía a decirles, al recalcar, en el fondo, más allá de todo esto, la importancia de este Congreso, de su movilización. Permítanme también saludar la decisión de las autoridades marroquíes de acoger el próximo Congreso Mundial contra la pena de muerte, una decisión importante. Pero en el fondo, al concluir mis palabras, quisiera simplemente recordarnos colectivamente una cosa. Y esto aplica para quienes viven en países donde todavía se practica la pena de muerte, como en los nuestros, e incluso en este viejo país que es Francia, después de los debates que aún hemos tenido estas últimas semanas. Nunca está garantizado. Nunca. Así que no piensen que son los luchadores de una causa que solo vale para tal o cual país que aún no ha abolido. O que son los defensores de una memoria que ya está pasada de moda. La lucha por la abolición, porque es una lucha por la dignidad humana. Es eminentemente contemporánea. Porque hoy, en nuestras sociedades, este debate vuelve. Porque hoy, en nuestras sociedades, muchos vuelven a pensar que la pena de muerte sería una respuesta en medio de una confusión tanto de principios como de lenguaje. Así que no lo crean ni por un segundo. Que la lucha que es la suya no vale también para aquí y para hoy. Y se lo digo a los más jóvenes que nacieron, y eso es una suerte, en países donde la abolición ya existía, que no tuvieron que vivir esos debates y que podrían pensar, en el fondo, que es algo obvio. Como todas las luchas por los derechos humanos. Son fruto de la lucha. Y esas luchas siempre hay que retomarlas. Por eso su Congreso es importante, por eso la lucha que ustedes llevan es esencial. Incluso diría que para nuestras sociedades democráticas es existencial. Muchas gracias.